A propósito, nuestro primer invitado debió dejar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia luego de cumplir 10 años en el cargo, periodo máximo establecido por la Constitución para integrar el máximo órgano judicial. Se le designó ministro de la Suprema Corte de Justicia el 9 de septiembre de 2009 y ocupó la presidencia de dicho órgano en 3 oportunidades, 2010, 2015, 2017. Lo cierto es que fue 40 años juez, 10 en la Suprema Corte, masón, fanático de las historietas, cambia los expedientes por las clases. Le damos la bienvenida a Jorge Chediak. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Ahora que Soledad repasaba lo de los expedientes, perdón, un poco sus antecedentes, me acordé de las analogías con Superman que usted había realizado en un par de ocasiones. Exactamente. Bueno, ya sabes por qué. Ahora Era ya sabes fanático por de las qué. historietas. Está conmigo desde los 8 años, así que tengo unos cuantos miles de cómics de Superman, pese a que el primero que compré, recuerdo además en Avenida Brasil, Santiago Vázquez, me acuerdo, el kiosco era uno de Batman, pero se ve que no sintonicé tanto, pese a que efectivamente Batman es el bestseller de DC. Sí, claro. Por eso hay mucho más títulos mensualmente de Batman, que se ve que tiene como 17 vidas paralelas, porque puede estar en 8 o 10 historias simultáneas haciendo cosas distintas, porque son los que venden más. ¿Pero tiene miles de ejemplares? Sí, seguramente bastante más de 7.000, sí. Sí, Más que libros de derecho, seguro. Sin duda, ¿no? Además los libros de derecho casi todos los dejé en el Palacio Pilia, porque no tengo lugar en casa para llevarme bibliotecas enteras, así que se la dejé a la corte y a mis asistentes. Bueno, Chediak, ¿cómo es pasar raya de...? Buena la música. Buena la música. Yo pensaba, ahora que estaban hablando de combate, me parece que era Jaque Mate Rey 2 llamando a Torre Blanca, no Alfil Blanco. Pero es simplemente memoria de viejo, y eso usted lo debe recordar. El sargento Sanders, que era Big Morrow, que tenía una Thompson, llegó un momento que disparaba tantos tiros en el transcurso de un capítulo que tenían un problema logístico para recargarle con salvas. Entonces inventaron un sistema gas para que hiciera porque era imposible si no vivirle recargando la metralleta. Cosa que uno se entera de viejo. Totalmente. Vamos a dar una columna Chediak. No teníamos la verdad que pensar la entrevista en ese sentido, pero... Bueno, gracias por venir y vamos a otros temas. Bueno, estimado, le decía, pasar raya, tantos años, toda una vida abocada a la justicia, ¿efectivamente está cambiando expedientes por clases? Sí, ya tenía las clases, por lo menos los últimos 15 años, lo que he reforzado un poco aumenté algún instituto de enseñanza más, empezamos con mi asistente este año en el CLAE, en Punta del Este, tomamos clases también en la Universidad de la Empresa en Colonia, así que tenemos un número para estar entretenidos. La idea es aprovechar un poco que ya no tiene, digamos, puede hablar con otra libertad, ¿no? Ya fuera del cargo, me imagino que podrá opinar también desde un lugar mucho más personal. Efectivamente, uno de sus objetivos siempre fue, además, darle visibilidad al Poder Judicial. Cuente eso, porque usted decía, el Poder Ejecutivo tiene caras visibles, el Poder Legislativo tiene sus caras visibles, pero ¿y el Poder Judicial? ¿Quién lo ha representado? ¿Quién lo representa? Y allí a usted le gustó ocupar, digamos, que ese lugar, ¿no? Sí, tuvimos una discusión hace muchísimos años, a fines de los 80, en el seno de la Asociación de Magistrados, en el sentido de la falta de visibilidad que teníamos los jueces. Quien lideró lo que podríamos decir, esta línea de aparecer en los medios fue el recordado doctor Gervasio Guillot Martínez, que también fue presidente de la Asociación de Magistrados. Había tenido algún antecedente periodístico y un hombre de mucho carisma que se desenvolvía en los medios estupendamente bien. Él era en ese momento el presidente de la Asociación de Magistrados, yo era el secretario. Y él hizo un gran trabajo, pero luego, cuando él dejó de hacerlo, volvimos a la situación que usted señalaba de que había una rama del gobierno sin cara. En algún momento se establece la figura del vocero con el doctor Raúl Oxandabarat, y cuando llegamos a la Corte, nosotros asumimos aquel trillo y dijimos, bueno, vamos a tratar de que todos los poderes del Estado tengan cara, que la gente que tiene todo el derecho a criticarnos, pero que también nos vea, sepa quiénes somos y bueno, pueda concentrar en alguien. O sea, el perfil mediático como algo bueno, ¿no? Porque cuando le adjudican lo mediático que ha sido también su cargo...
tenía, como todo, tiene riesgos y uno tiene que sentir que es parte de su obligación y bueno, somos minoría quienes sentimos esa obligación. Pero también humaniza, también acorta distancias con lo que es el resto de la sociedad. Y en tal sentido le quería preguntar, en estos 10 años, ¿nota que ha habido algunos cambios en la percepción de los magistrados sobre algunos temas? Hablamos, por ejemplo, de violencia de género. ¿Siente que hay mayor sensibilidad, mayor empatía, mayor involucramiento del sistema judicial en general hacia temas de violencia de género? Yo creo que sí. Ahora, se ha trabajado enormemente desde todo el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, desde nuestra Escuela Judicial, que es el Centro de Estudios Judiciales, el CEJU, para eso, para la sensibilización, para la capacitación de los magistrados para resolver esta temática tan complicada, Pero falta formación. que además ha ido, de alguna manera, en forma parecida a la estadística de los delitos, ha ido en aumento. La realidad... ¿Pero se están formando realmente a los abogados en esta materia, en la materia de género? Estamos formando, sí, sin duda se están dando cursos de capacitación inicial y capacitación continua, pero señalarlo, la materia ha ido explotando. Si alguna materia hoy en el Poder Judicial está desbordada, es la materia de familia especializada en violencia doméstica. Pero doctor, las organizaciones feministas, me consta también que algunos sectores del Frente Amplio han hecho algún reclamo en ese sentido, dicen que falta voluntad por parte del Poder Judicial para cumplir con la ley de violencia basada en género, que no es solamente un tema económico, sino que también hay algo de voluntad de transformar juzgados en especializado en violencia de género. Bien, estamos haciendo... Y habla con estos términos, falta de voluntad. Bien, lo que ha sobrado es voluntad y proactividad. Lo que ha faltado en un 100% es fondos. Nosotros hemos tenido en esta situación de la aprobación de la ley de violencia contra la mujer basada en género, el ejemplo típico de lo que Albert Einstein decía que no hay que hacer, porque decía, si algo desprestigia a un sistema democrático es aprobar leyes que luego no se pueden poner en vigencia. Aquí se aprueba por la rama legislativa un proyecto de ley que es amplísimo y que tiene, por supuesto, compartibles objetivos, y luego se le pregunta a la Suprema Corte de Justicia cuánto va a costar. Luego, es decir, hemos hecho la analogía, como usted va, compra un Mercedes-Benz, se compromete, firma todo y dice, ¿y ahora cuánto me sale pagarlo? ¿Cómo lo voy a pagar? El costeo fue altísimo, nos sorprendió incluso a nosotros, lo bajamos todo lo que se pudo, pero era de decenas de millones de dólares, no se aprobó absolutamente nada, pero absolutamente nada. Pese a eso, no nos hemos quedado quietos, estamos transitando, todavía estamos, pese a que me retiré, estamos transitando hacia la compra de un importante edificio cerca del Palacio Legislativo para llevar allí toda la materia de violencia no le puedo decir violencia de género porque además los juzgados de violencia de género como tales ni siquiera los creó el legislador, así que son de violencia doméstica. Nosotros aspirábamos y seguimos aspirando a tener 16 juzgados especializados en Montevideo. No tenemos lugar, además de no tener fondos y de que podríamos y estamos haciendo transformaciones, no tenemos lugar donde ponerlos. Hemos transformado recién, ahora, 2 juzgados de el Código Viejo en lo penal en 2 juzgados adicionales de violencia de género, que es lo único que en las instalaciones existentes podemos hacer, y además estamos transitando en varios departamentos del interior en traspasar de los juzgados multimateria la materia de violencia de género a los juzgados penales que están teniendo todavía un poco de espalda para mejorar el servicio. Pero no nos hemos quedado quietos. Sobre todas cosas concretas, ¿no?, para la gente. Usted dice, faltan más tobilleras. Eso es un hecho de la realidad. No pueden haber mujeres en situación límite, todavía en una lista de espera por una tobillera para su seguridad de vida. Y lo otro que también dice es el victimario que desacata, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, lo que es justamente las medidas cautelares. No puede estar libre, no puede quedar impune, tiene que ir preso. En ese tipo de situaciones, tobilleras y condenar al victimario que desacata medidas cautelares. ¿No se puede actuar hoy? Sí, pero por supuesto que se puede actuar. Lo que pasa es que la adquisición y administración de las tobilleras no corresponde a la Suprema Corte de Justicia, corresponde al Ministerio del Interior. La Corte sí ha apoyado el programa desde el inicio, hemos hecho todo lo posible para impulsarlo. En lo personal hemos hablado en nuestras presidencias con el señor Ministro del Interior de esta situación, decir, bueno, aquí hay problema de lista de espera, no puede haber
una situación en donde haya más situaciones de violencia doméstica que aparatos de localización electrónica. Nos tendrían que sobrar los aparatos. Y si 700 eran 500, hoy 700 no dan, compremos 1000, y si 1000 no dan, compremos 2000. Deberían sobrarnos los aparatos. No es la solución acortar los periodos de utilización de las tobilleras, porque la situación de riesgo que llevó a que los técnicos aconsejaran y el juez decidiera que era necesaria esa protección, que además localiza a ambos, localiza a la víctima y al ofensor, es un sistema bastante ideal. Bueno, esa situación no necesariamente a los 90 días, no necesariamente por el transcurso incluso de 180 días va a haber cambiado. Entonces, no es cuestión de poner trabas burocráticas a la utilización. Si hay que usarlas un año o dos, bueno, está protegiendo una situación de eventual incremento de la violencia y la integridad física y la vida de una mujer. ¿De quién depende? Entonces, depende del Ministerio del Interior, que además, curiosamente, muchas veces ofrece este tipo de alternativas a su propia escasez. Dice, bueno, que los jueces dispongan utilizaciones más cortas. No, no es disponer utilizaciones más cortas, porque eso no depende de la voluntad del juez, depende de la realidad de cada caso concreto. Lo que hay que hacer es comprar más tobilleras. Y si hay un tema, un cuello de botella, por ejemplo, en el monitoreo, en la capacidad de monitoreo que en todo el país tiene el Ministerio del Interior, bueno, incrementar la capacidad de monitoreo, incrementar los funcionarios. Este mecanismo de las tobilleras ha sido altamente exitoso, mucho más exitoso que la custodia personal, porque en situaciones de custodia personal ha pasado que incluso la víctima ha sido ultimada y a veces el custodio. El costo de la custodia personal es formidable para todos los uruguayos. ¿Con qué se sustituye cuando está en esta situación y dice, no, no tenemos tobilleras suficientes, vamos a dar custodia personal? La custodia personal significa un patrullero o dos, porque no pueden estar sentados en la calle. Si se hace en turnos de 8 horas, 6 policías en el día, y se hace en turno de 6 horas, 8 policías. 8 policías que no están en el patrullaje, que no están custodiando. Y tampoco es algo bueno para la víctima, que tiene que soportar también la violación a su intimidad, a su privacidad. Formidable alteración de la vida diaria. Usted va a estar transitando, yendo de compras, yendo al centro con un policía. Es complicadísimo. Recién charlando en maquillaje con Chediak, brindó un dato que realmente yo no lo tenía, y es que cuando estaba antes de asumir como ministro de la Suprema Corte, que estaba en el Tribunal de Apelaciones Civil de segundo turno durante muchísimos años, 16, si mal no recuerdo, usted fue uno de los encargados de dictar la primera sentencia en favor de un usuario para acceder a un medicamento de alto costo. No sé si ese caso sentó jurisprudencia o no, pero lo cierto es que hoy por hoy es moneda corriente. Estamos hablando de cientos de juicios al Estado porque el Ministerio no otorga esos medicamentos de alto costo. Vuelvo sobre el tema de la sensibilidad de los magistrados. ¿Por qué tantos uruguayos tienen que recurrir a la instancia judicial? ¿Ha cambiado también eso? ¿Cómo fue en aquel tiempo dictar por primera vez sentencia contra el Estado para obtener un medicamento? Bueno, fue como todo, se empieza de forma muy lenta. Estábamos hablando probablemente 15 o 18 años atrás, existieran 5 o 6 reclamaciones por año contra el Fondo Nacional de Recursos y las prestadoras de servicios. Nos tocó un caso contra la Sociedad Española Primera de Socorros Mutuos, que dicho sea de paso es la mía, en Tribunal Civil Segundo, en una situación que facilitó que se condenara a la entrega de medicamentos porque había un hecho propio, porque no era que la sociedad se negaba a dar el medicamento, sino que había dado durante un año el medicamento, había entendido que era necesario y luego por razones de costo lo descontinuó. Así que sí fue por supuesto, no fue unánime. Fuimos el doctor Tabaré Sosa, que es mi sucesor hoy en la Suprema Corte de Justicia, la hija del doctor Carlos Maggi, Ana María Maggi, querida compañera de escuela, y yo quienes dictamos lo que fue la primera sentencia de amparo por medicamento de alto costo que quedó ejecutoriada en segunda instancia. Y bueno, hoy es otra situación absolutamente distinta. Los amparos por medicamentos son moneda corriente, hay varios por semana, esa es la realidad. Doctor, como decía Sole en la presentación de la entrevista, ahora usted puede hablar con otro, ¿no? Sin tanto peso en los hombros, porque su palabra no es la palabra de la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera de un integrante de la corporación. Yo lo entrevisté varias veces, muchísimas veces, y usted siempre habló, incluso hasta generando polémica, sobre
la gestión del Ministerio del Interior, cuando el Ministerio del Interior habló y el ministro Eduardo Bonomi habló de la responsabilidad del Poder Judicial en la situación de inseguridad, fue uno de los que salió rápidamente a trancarlo, como se dice en términos deportivos. Ahora, sin el peso de estar en la Suprema Corte de Justicia, ¿qué valoración hace usted acerca de la situación de inseguridad del país y de la responsabilidad de quien conduce el Ministerio del Interior desde hace 10 años? Bueno, de alguna manera es verdad que no tengo estatuto legal y constitucional que me limite, pero sí tengo un constreñimiento psicológico luego de 41 años de ser juez, así que no cambio mucho mi respuesta. El chip puesto Tengo el todavía. chip puesto, exactamente. Eso me he dado cuenta por las respuestas que he estado dando públicamente. Nosotros hemos señalado que la gráfica ascendente de los delitos a partir del regreso a la democracia en 1985 hasta ahora es francamente ascendente. Es realmente un lado quebrado de subida de una montaña y no hemos llegado para nada aún a el pico que nos permita decir, bueno, ahora sí se revierte la tendencia y vamos a transitar décadas de descenso de los delitos, como ha pasado en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde realmente los perfiles de las estadísticas de 60 años son una montaña, sube y vuelve a bajar. Aquí hemos seguido subiendo a partir del sinceramiento, yo creo, de las cifras del año 2017 con el ingreso de la nueva modalidad procesal penal en noviembre. Un punto ahí. Entonces usted dice que las cifras en realidad antes de alguna manera estaban maquilladas y que se sinceraron. El efecto noviembre famoso ese que se habló de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, usted lo que dice es, bueno, antes teníamos un montón de delitos que no se reconocían y ahora se reconocen. Yo lo que digo es muy difícil que la realidad se haya comportado en una gráfica en donde en 2 meses saltamos No fue en ese porcentaje delito, tan alto. sino una transparencia de la Sería rarísimo. Es muy probable que puede haber algo, pero es más seguro técnicamente apostar a que existiendo ahora 2 organismos, el propio Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, que llevan el control de las cifras, tengamos cifras más reales a lo que se estaba. Lo otro y lo que usted señalaba, también temas metodológicos, porque bueno, uno también, todavía en mi época éramos doctor en Derecho y Ciencias Sociales y yo tuve alguna experiencia pequeña docente en Sociología, así que algo de estadísticas, algo hemos manejado. Uno no puede admitir que se señalen como verdades algunos cambios de tendencia a la baja de los delitos con mecanismos metodológicos que no lo permiten. Usted no puede hacer mucho caudal porque en un trimestre determinado delito bajó porque las gráficas son todas cortadas. Entonces sí salimos a señalar, bueno, hay que tener cierta prudencia, no se pueden vaticinar bajas de los delitos en una tendencia de décadas al alza sin tener al menos 2 o 3 años constantes donde los delitos bajen, que no se ha dado y no parece que lo estemos por dar. Lo otro, señalar que, como todo, ha existido dentro de el desarrollo de estos últimos años, medidas adecuadas y medidas que no, han habido luces y sombras, lo mismo que señalo respecto al nuevo Código del Proceso Penal. Veo hoy, de afuera del sistema político, que hay una coincidencia de todo el sistema político en el sentido que hay que hacer cambios e incluso en gran parte del espectro los cambios son bastante coincidentes. Hay concordancia, por ejemplo, en la necesidad de volver a potenciar a las comisarías, de hacer un patrullaje más cercano a la población, respaldar a la policía, no transitar exclusivamente hacia la respuesta puntual en determinadas situaciones, en lo que se llaman en determinadas zonas rojas, sino que la presencia policial allí sea constante. Bien. En lo que hemos hablado además son más mucho, hay medidas que cambiar del todavía Ministerio del cosas Interior. en el nuevo Código del Proceso Penal, que Bien. también tiene sombras que hay que mejorar. Pero con Sí. respecto al tema de la justicia, mucho se habla también de las penas. Me gustaría una opinión también suya. Por ejemplo, bueno, está esta reforma Vivir Sin Miedo, que nuevamente ahora tendría una adhesión importante, según las últimas encuestas. Por ejemplo, cadena perpetua. ¿Qué opina usted de la cadena perpetua? Cadena perpetua absoluta no, porque cadena perpetua absoluta es de alguna manera abjurar de la posibilidad de rehabilitación y nosotros tenemos una Constitución de la República que establece a todos quienes integramos el sistema, nos establece el mandato de
que la privación de libertad sirva para la rehabilitación. Ahora, la cadena perpetua revisable es un mecanismo que termina funcionando de manera parecida a nuestros 30 años más 15 que hoy tenemos. Pena máxima para el homicidio muy especialmente agravado 30 años, medidas eliminativas adicionales al final del cumplimiento de la pena de 15 años máximo, termina siendo 45 y la posibilidad de revisar. Pero siempre salen antes. Esa por En lo menos general, es la percepción de la salen sociedad. antes Siempre es la pena mínima. Porque no siempre es la pena mínima, pero sí la mayor parte de las veces es la pena mínima, por lo cual cuando se habla de benignidad de las penas, y muchos hemos hablado, lo que hay que apuntar es hacia los mínimos, porque las penas máximas se aplican en un porcentaje ínfimo de los delitos, por supuesto en los delitos más graves. Casi siempre se está apuntando a los mínimos de las penas y parte del tema que hemos tenido con el nuevo Código del Proceso Penal es que hemos hecho rebajas en ese mínimo. La Fiscalía, para evitar el juicio, para acordar una condena en los procesos abreviados, que son más del 95%, puede rebajar la pena. De que cometen delitos graves y que el tiempo después en la cárcel no es tanto. Sí, porque es lo que está pasando. Lo decíamos, en una rapiña agravada, que son casi todas las que salen en todos los canales y vemos todos en los noticieros, porque son las rapiñas con armas o que cometen más de una persona y la cometen con violencia. Bueno, esas tienen un mínimo legal de 5 años y 4 meses, pero usted le puede hacer una rebaja del 30%. ¿Pero está de acuerdo con eso? Yo en todas estas rebajas no estoy de acuerdo. Lo que hemos señalado desde el inicio, las rapiñas tienen que quedar por fuera de este sistema. No debería ser posible llevar a proceso abreviado las rapiñas. En este tipo de delitos no es una buena señal el que hagamos rebajas. Logramos desde la comisión, hubo consenso en la Comisión de Seguimiento del Código, integrada por el señor Ministro de Interior, el señor Fiscal de Corte y un Ministro de la Corte que era yo, logramos armar un proyecto de acotamiento enorme de la libertad vigilada que terminó siendo aprobado por ambas cámaras antes del 15 de septiembre, antes del final de la legislatura, que excluye, entre otras cosas, excluye a las rapiñas del mecanismo de la libertad vigilada, porque en general, cuando uno va a comprar algo y hay promociones, vieron que los carteles dicen las promociones no se acumulan, ¿no? Usted no puede tener un descuento por viejo y un descuento porque paga con determinada tarjeta sumados. Bueno, aquí sí estábamos teniendo descuentos sumados porque se permitía no solo la rebaja del 30% en el mismo de la pena, sino después negociar. Dice, bueno, pero los 4 años de estos 5 años y 4 meses, los 4 años que me quedan, ¿cómo hacemos? Bueno, 2 años privado de libertad y 2 años en libertad vigilada, yendo una vez por semana a firmar a la comisaría. Eso en las rapiñas no se va a poder hacer más. Bueno, no le digo que sea inmediato, porque ya ve que el cambio de chip le cuesta. Recién me fijé en su cuenta de Twitter, todavía dice ministro de la Suprema Corte, después Sí. la puede cambiar. Pero si el día que el chip cambie, ¿Jorge Chediaca la política? Yo creo que no. En principio estoy exclusivamente dedicado a la actividad docente, que además es lo que en principio es compatible con la percepción de los beneficios jubilatorios. Así que estoy mentalizado que ahora soy profesor. Bueno, la reforma, Vivir sin Miedo, ¿la va a votar? Bueno, eso es reservado. Sigo con mi chip. Sí, no cambia ¿Por el qué? chip. Pero bueno, ¿por qué pero sigue no la el miro, no la miro sin cierto afecto, porque sí hemos dicho públicamente que en esta situación de verdadera emergencia de seguridad no podemos amputarnos la utilización, el Estado no puede amputarse la utilización de absolutamente ningún instrumento que pueda permitirnos revertir, que también para realmente decir algo positivo se puede, no hay que invertir la rueda. Los expertos en seguridad de los partidos están caminando hacia allí. Básicamente, volvemos a decir, reforzar la respuesta punitiva del Estado, tanto a nivel del Ministerio del Interior como a nivel de la modalidad procesal penal y el Código Penal de fondo. O sea, que le parece que puede ser igual una herramienta útil esta reforma. Yo creo que decir que no a una herramienta que sí puede ser útil, que ha demostrado su utilidad, y también es bueno decirlo, cuando hubo discusión, cuando se hablaba del perímetro exterior de los establecimientos carcelarios de alto porte a cargo de las Fuerzas Armadas, fue altamente exitoso, ha sido altamente exitoso. Va a ser seguramente exitoso el control por parte del Ejército de Tierra de nuestras fronteras secas en los primeros 20 kilómetros, salvo los centros poblados. Pasa que por alguna razón no se ha reglamentado, la ley está, hay que reglamentar su realización, y hemos visto
porque todos sabemos, yo creo que nos enseñan desde la historia nacional, no, el prócer era contrabandista, las fronteras eran porosas y abiertas, siguen siendo bastante porosas y abiertas. Bien. Estamos sometidos al ataque del narcotráfico y del crimen transnacional organizado, no pueden seguir siendo tan poros. Se muestra optimista. No vamos a necesitar de un Batman que nos salve. No, porque no tenemos, salvo que sí se le ha hecho... Porque al final uno hasta está esperando que aterrice aquí en el país. Se le ha hecho un homenaje y en Ciudad de México prendieron una batiseñal. Sí, claro, porque ha cumplido 80 años, pero Nadie bueno, lo ha propuesto. difícil que Podría venga. ser una propuesta suya. No quiero saber si un día, que nunca pase, le sustraen a Chediak su ejemplar más valioso de cómics y no pide pena máxima. Sí. ¿No? Si acá en Uruguay, por los delitos, emitimos una batiseñal, No, más sería iluminado, tan más iluminado que Times Square. ¿Podemos ir un día con la cámara y ver su colección de cómics? ¿Nos invita? Bueno, ¿Puede he ser? sido reacio a eso. He sido reacio. Bueno, pero muchas cosas Chediak reconoce tienen que cambiar, porque es una nueva etapa en su vida. Claro. Sí, eso también. Muchas Lo gracias. podemos conversar. Muchísimas gracias por Gracias habernos a ustedes, acompañado esta un gusto. mañana.